En 2015, es decir, apenas hace 3 años, hubo una gran reforma constitucional en nuestro país del artículo 113 para establecer lo que conocemos hoy como el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, es la fórmula que nos da el legislador para poder atacar este problema que tiene tantas aristas nocivas y que involucra a distintos sectores de la sociedad, es decir, no solamente a las autoridades, sino a su relación con la sociedad. ¿Por qué surge en 2015? ¿Por qué no surge antes? Los 20 años anteriores a 2015 había habido esfuerzos por introducir cierto tipo de mecanismos administrativo-burocráticos para controlar mejor el ejercicio del presupuesto, para vigilar mejor los distintos procesos que se dan en las distintas entidades y dependencias de la administración pública y de los distintos poderes. Pero a pesar de que se fueron estableciendo distintos controles o intentos de hacer mejores controles, incluso se estableció algo que creo que es lo que se llama una ventana de oportunidad para el combate a la corrupción, que es la profesionalización del servicio público, es decir, pues no solamente pensar que los servidores públicos no hacen bien su tarea y hay resquicios para que corra la corrupción porque no conocen bien los procedimientos, sino también porque los propios procedimientos son procedimientos que dejan la posibilidad de que fluya la utilización privada de recursos públicos. Entonces, en el pasado hubo intentos distintos de políticas públicas encaminadas a meter controles, pero lo que se identificó es que esos controles eran controles dispersos, fragmentados, que lo que se requería era algo que pudiera permitir tener leyes y normas parejas, no solamente para las distintas entidades públicas en el ámbito federal, sino también para los distintos estados de la República. En la medida, o digamos que este es el planteamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que tú tengas el mismo tipo de normas que se apliquen y la misma concepción de lo que es corrupción en el ámbito federal y en el ámbito estatal en todos los estados, y no lo dejes a la discrecionalidad de los congresos que identifiquen qué sí es un delito de corrupción y qué no es, pues en esa medida se podía efectivamente hacer distintas prácticas que en un lado pudieran ser identificadas como de corrupción y en otro no. Entonces, para dar esa homogeneidad, para hacer esa plataforma básica, es que se piensa en un sistema nacional anticorrupción. Y que sea nacional no quiere decir que en los ámbitos estatales no haya sistemas anticorrupción, sino que esos son los sistemas locales, pero que tienen que estar claramente en sintonías con el conjunto del sistema. Como todo sistema, es un conjunto de piezas, de entidades, de procesos que deben de estar conectados, que deben de estar en cooperación y en coordinación para que efectivamente se logre el propósito. Cuando hablamos de Sistema Nacional Anticorrupción es porque estamos entendiendo que la corrupción es algo que está arraigado, bien internalizado en los procesos administrativos y en los procesos gubernamentales, y por lo tanto hay que hacerse cargo de cómo están realmente enraizados para que entonces se puedan atacar de la misma manera, de manera sistémica, viendo cuáles son las distintas aristas, los distintos responsables, digamos, de las distintas áreas gubernamentales para que se pueda atacar de manera eficaz la corrupción. La idea del Sistema Nacional Anticorrupción surgió a partir de un procedimiento que vale mucho la pena destacar. Cuando el actual gobierno, el gobierno saliente de Peña Nieto, estaba en proceso incluso en campaña, digamos, cuando Peña Nieto estaba en campaña, una de las cuestiones que puso en el centro fue mayor transparencia y combate a la corrupción. Y lo que ofreció fue algo que se estableció en algunos países, sobre todo países de Asia, que era una Comisión Nacional Anticorrupción. Y la Comisión Nacional Anticorrupción iba a tener un carácter autónomo, iba a estar formado por 5 personas, 5 miembros de esa comisión,
5 comisionados que iban a tener facultades para investigar actos de corrupción y para sancionar administrativamente faltas por desviación en el ejercicio de los recursos. Y si veían algún tipo de delito, pues irían al Ministerio Público para que investigara esos delitos en el ámbito penal. Esa Comisión Nacional Anticorrupción iba a estar acompañada de una parte que vale la pena señalar, que era no solamente la parte investigativa y sancionatoria, sino la parte de construcción de buenas prácticas, digamos, que era una comisión de ética pública, ¿sí? Esta tenía un problema en su propia composición porque era una comisión de ética que iba a encabezar el propio presidente. Pero digamos, la idea era una buena idea de tener un organismo que promoviera prácticas de integridad, prácticas de ética pública, además de la parte que investigara y sancionara conductas de corrupción o de faltas administrativas, que son desviaciones de lo que la ley establece. Hasta ahí estaba la propuesta de Peña Nieto. Sin embargo, la sociedad civil resolvió que tenía que participar en esa discusión. Y creo que sí vale la pena subrayar que el proceso de construcción del Sistema Nacional Anticorrupción fue un proceso que tuvo no solamente el acompañamiento de la sociedad civil, sino una inserción muy clara. Es decir, fue realmente un ejercicio de lo que se llama parlamento abierto, es decir, la construcción constitucional y legal del Sistema Nacional Anticorrupción arrancó con algo que todos identificamos ahora como la Ley 3 de 3, que fue un gran movimiento de la sociedad civil y del empresariado y de la academia y de ciudadanos en general, que lo que dijeron es: tenemos que hacer una iniciativa ciudadana para que el legislador haga que las declaraciones patrimoniales y también las declaraciones de intereses sean públicas, para que la sociedad pueda vigilar cómo se hacen de recursos los distintos servidores públicos en todo el país. Esa ley 3 de 3 fue, digamos, como que el arranque de lo que fue un procedimiento de construcción del sistema que involucró a la sociedad civil de manera muy clara. ¿Cómo fue que el gobierno aceptó este involucramiento de la sociedad civil? Creo que precisamente porque la sociedad civil había ganado espacios de interlocución y espacios de atención a sus demandas, también porque el propio gobierno de Peña Nieto era un gobierno que ya tenía unos ciertos déficits de legitimidad en el ejercicio del desempeño gubernamental, digamos, de pérdida de legitimidad de gestión, y en esa pérdida de legitimidad estaba que el gobierno tenía que atender las demandas de la ciudadanía. Entonces, una mayor fortaleza de la ciudadanía, un objetivo claro de la ciudadanía, quiere participar, quiere hacer parte de la construcción de este sistema, fue el que llevó a que tuviera ese diseño de sistema, ese diseño de unas partes que en coordinación van a generar el objetivo que se persigue, que es que se pueda ir identificando en dónde hay prácticas y en dónde hay conexiones que permiten los actos de desviación de recurso y de violación de las normas, ¿no? Y en eso lo que se logró fue efectivamente que participara la sociedad civil. Así es como se construye el Sistema Nacional Anticorrupción.